La consciencia de las preguntas. Cada vez que alguien nos hace una pregunta acerca de nuestra experiencia vital, nos damos cuenta de que nuestro proceso de pensamiento se pone a examinar nuestra memoria automáticamente en busca de una respuesta. Y como consecuencia de este proceso de búsqueda, emergerán algunas cosas que conocemos de forma automática y que, por tanto, pueden ofrecer una respuesta inmediata sin tener que pensar en ello. Por otra parte, habrá otras cosas que no sabremos o no recordemos, por lo que tendremos que aplicar el proceso de pensamiento para llegar a una respuesta. Sin embargo, aun después de mucho pensar, nos daremos cuenta de que hay aún otras cosas más de las cuales no teníamos ni idea de que existieran y que no podemos recordar conscientemente, por mucho que pensemos en ellas. Así pues, podemos dividir nuestra capacidad para responder a una pregunta acerca de nuestra experiencia de 3 maneras. 1. Conocemos las respuestas. Por ejemplo, si nos preguntan el nombre, responderemos sin pensárnoslo 2 veces porque es algo que sabemos. 2. Descubrimos las respuestas a través del proceso de pensamiento. Por ejemplo, si se nos pregunta cuál fue la primera canción que hemos oído en nuestra emisora de radio preferida, quizás tengamos que pensar un poco para recordar el título y el intérprete. 3. No parece que conozcamos las respuestas, o bien no podemos recordarlas por mucho que pensemos en ello. Por ejemplo, si nos preguntan qué ocurrió a las 10:35 de la mañana del día en que cumplimos los 3 años de edad, lo más probable es que no nos acordemos, por mucho que le demos vueltas. En consecuencia, podemos llegar a la conclusión de que es algo que no sabemos. Pero cuando examinamos más detenidamente la naturaleza de nuestro propio proceso mental, nos damos cuenta de que cada vez que se nos hace una pregunta acerca de nuestra experiencia vital, nuestro campo mental inicia la búsqueda de inmediato para ver si puede encontrar o no una respuesta. Y nos damos cuenta de que sigue buscando hasta el momento en que decimos algo así como «no lo sé» o «no me acuerdo». En el momento que decimos algo parecido a esto, nuestro campo mental deja de investigar y normalmente marcamos conscientemente o inconscientemente este momento etiquetándonos con un juicio limitador sobre nosotros mismos. Por ejemplo, en cuanto nos percatamos de que no podemos recordar la respuesta a una pregunta en particular acerca de nuestra experiencia vital, quizás digamos algo como «No puedo acordarme de eso porque mi memoria a largo plazo no es tan buena». «No puedo acordarme de eso porque para mí no es tan importante». «No puedo acordarme de eso porque probablemente sería demasiado doloroso para mí». «No puedo acordarme de eso porque sucedió hace mucho tiempo». El motivo por el cual puntuamos nuestra incapacidad para responder a una pregunta y damos por zanjado el intento por encontrar una respuesta con un juicio limitador sobre nosotros mismos es porque hay un aspecto de nuestra experiencia que no puede hacerle frente a la posibilidad de que no sepamos algo. En vez de aceptar lo desconocido, lo que este aspecto de nuestra experiencia hace automáticamente es culpar de esa aparente incapacidad para acceder a la información, a las condiciones o a las circunstancias. Durante el proceso de la presencia llamaremos a este aspecto de nuestra experiencia el ego. El ego es una identidad falsa, no auténtica, que elaboramos en la primera infancia para entrar sin peligro en la aparentemente traicionera experiencia adulta. Siendo algo que se opone a la presencia, esta imagen falsa opera desde una posición de ficción, fingiendo y aparentando lo que no es. En vez de ser espontánea, es calculadora. Exploraremos con más detalle la naturaleza y la estructura del ego durante el transcurso de este viaje. Por ahora lo definiremos como ese aspecto de nuestra experiencia que forjamos para ser aceptados entre los adultos. Por ahora,
Veámoslo como esa cosa que se interpone entre nosotros y la experiencia de la conciencia del instante presente. El ego siempre encubre sus limitaciones poniendo excusas y echando las culpas. Y el juicio limitador, que automáticamente y en general inconscientemente nos aplicamos a nosotros mismos cuando nos fijamos atentamente en lo que hace la mente, es el modo que tiene el ego de ocultar el hecho de que determinados recuerdos están más allá de nuestra capacidad de pensamiento. En otras palabras, el ego no quiere saber que existe un límite real en el proceso de pensamiento, ni quiere saber que tenía una vida antes de empezar a pensar, ni que existe una experiencia de vida más allá del pensamiento. El ego está enamorado de la mente y por tanto del pensamiento y del entendimiento. Su identidad se fundamenta en la falsa creencia de que la mente es Dios. El ego es un fiel e inquebrantable discípulo de la mente. Una manera honesta de explicar nuestra incapacidad para encontrar una respuesta ante una pregunta sobre nuestra experiencia vital sería: en este momento soy incapaz de recordar esa información mentalmente, porque hay algunas cosas que no se pueden saber o recordar haciendo uso del proceso de pensamiento. Pero el ego no puede hacerle frente a una declaración como esta, porque en realidad cree quedamente que lo sabe todo y lo entiende todo y que puede acceder a todo lo que merece la pena conocerse a través del proceso de pensamiento. El ego es mental. El ego nos necesita para vivir erróneamente nuestra experiencia vital, creyendo que si no podemos saber algo es porque no es verdad, porque no ha ocurrido realmente o porque en realidad no tiene importancia y por tanto no tiene interés para nosotros. O bien porque somos defectuosos o estúpidos. Al marcar el término de nuestra búsqueda consciente de respuestas con un juicio limitador sobre uno mismo, una excusa, el ego establece una profecía que tiende a cumplirse por sí sola. Al decirnos a nosotros mismos que no podemos recordar algo porque, lo que sea, cerramos automáticamente la puerta a la posibilidad de que ese conocimiento se nos entregue, activando así una situación hipotética que confirma ese juicio limitador. Pero a todos nos ha ocurrido alguna vez que al no cerrar conscientemente nuestra búsqueda mental de algo, la respuesta se nos ha dado en el momento menos esperado. Esto suele ocurrir cuando estamos intentando encontrar una respuesta que tenemos en la punta de la lengua. Debido a que la respuesta parece estar un poco más allá del alcance de la mano, optamos por no dar por concluida la búsqueda mental y nos decimos algo así como: lo sé, eso lo sé, ya me vendrá, lo tengo en la punta de la lengua. Y la consecuencia es que viene. Más tarde, cuando nuestra atención está absorta en otra cosa, la respuesta aflora, misteriosamente, como si siempre hubiera estado ahí. Este tipo de experiencias nos demuestra que toda la información que buscamos acerca de nuestra experiencia vital está a nuestra disposición siempre y cuando apliquemos el método de acceso correcto. Este método no supone necesariamente pensar, supone estar abierto para recibir la respuesta desde ese aspecto de nuestro ser que lo sabe todo. La idea de que podemos tener acceso a información sin tener que utilizar el proceso de pensamiento consciente nos resulta extraña debido a la naturaleza mentalista de nuestro sistema educativo. Sin embargo, muchos inventores estarían dispuestos a testificar el hecho de que las piezas de información cruciales que hicieron posibles sus invenciones les llegaron cuando habían retirado su atención del empeño que tenían entre manos y estaban haciendo otra cosa, como la de consentirse una relajante siesta. La mera idea de aplicar esta técnica para obtener información resulta amenazadora para nuestro ego, porque revela que, en contra de sus suposiciones, la mente consciente no es el principio y el final de todo. Es simplemente una herramienta y, por tanto, tiene sus limitaciones.
A través del proceso de la presencia, se nos anima a que formulemos muchas preguntas acerca de nuestra experiencia vital, y con el fin de no reducir la fuerza y el potencial de este aspecto de nuestro viaje, se nos pide, desde el mismo principio, que no nos aproximemos a estas preguntas de un modo en que nos pongamos límites. Si aplicamos de manera automática las extravagancias limitadoras del ego, nos vamos a privar de muchas y profundas ideas. También les cerraremos la puerta a las maravillosas experiencias de la intuición y la inspiración. De ahí que se nos anime a abordar cada pregunta que se nos haga durante el proceso de la presencia de este modo. A lo largo de todo este viaje, el hallazgo de respuestas ante las preguntas que se nos formulen no es tan importante como formular las preguntas sinceramente, con una mentalidad abierta. No tenemos que preocuparnos lo más mínimo si no recibimos de inmediato la respuesta a una pregunta que nos hayamos hecho. Nuestro trabajo estará hecho una vez hayamos formulado la pregunta con sinceridad. Si la respuesta no se hace evidente de inmediato, podemos optar por mantener la mente abierta sobre el tema, para dar la posibilidad de que se nos ofrezca la respuesta cuando menos lo esperamos. No tiene sentido pensar con intensidad sobre las respuestas a las preguntas que se formulan, para luego quedarse frustrados por no haber podido acceder a ellas conscientemente. Este enfoque nos va a llevar a reaccionar ante nuestra frustración echándole el cierre a la búsqueda con un juicio limitador sobre nosotros mismos. Durante el proceso de la presencia, nadie va a evaluar nuestras respuestas, simplemente porque no hay respuestas correctas o incorrectas. Nuestras respuestas no pueden ni van a ser tasadas por comparación, porque nuestro viaje se va a adaptar de tal modo que encaje con nuestras necesidades individuales. Ni siquiera va a haber respuestas a las cuales se supone que tenemos que llegar. Lo único que tenemos que hacer es hacer las preguntas y mantener la mente abierta para así permitir que se nos den las respuestas. Al no cerrar automáticamente nuestra búsqueda de respuestas con un juicio limitador sobre nosotros mismos, impediremos que nuestros procesos de pensamiento queden silenciados por las inseguridades del ego. Las leyes del universo dicen que cada causa genera un efecto. Esto se puede traducir también como buscad y encontraréis, pedid y se os dará, y llamad y se os abrirá. En otras palabras, cuando hacemos una pregunta y no damos fin al proceso de intentar encontrar una respuesta, esa respuesta tiene que ser entregada inevitablemente en nuestra conciencia de una manera u otra. La pregunta es la causa y la respuesta es el efecto. Una garantiza a la otra. Este es el enfoque que se nos pide que adoptemos con todas las preguntas que se nos planteen durante el proceso de la presencia. Cada vez que nos hagamos una pregunta, tenemos que ser pacientes y dejar que se nos dé la respuesta del modo que resulte más ventajoso para nuestro viaje a través del proceso. El problema que tenemos es que nosotros, tal como nos conocemos en este momento, no lo sabemos todo. De hecho, tal como nos conocemos en este momento, sabemos muy poco. Sin embargo, hay un aspecto de nuestro ser que sí lo sabe todo, aunque puede que nosotros aún no seamos conscientes de él. Lo sabe todo sin tener que pensar en ello. Lo sabe. Es nuestra presencia interior. Ella ha sido la testigo silenciosa de cada experiencia que hayamos tenido y lo recuerda todo de cada instante de esas experiencias, como si estuviera ocurriendo justo en este momento. Para ella, todas las experiencias que hemos tenido están sucediendo justo ahora, porque la conciencia del instante presente no conoce el tiempo. Se podría decir que la diferencia entre el ego y nuestra presencia interior eterna es que el ego tiene que pensar para poder comprender, mientras que la presencia interior sabe. Nuestra presencia interior
sabe porque es el testigo permanente de todas las experiencias de nuestra vida, mientras que el ego se enfoca en el mundo exterior y está determinado por el mundo exterior y por lo que los demás están haciendo en él. Cuando abordamos una pregunta con la idea preconcebida de que solo podemos acceder a la respuesta a través del pensamiento, hacemos del ego un cómplice, al tiempo que nos limitamos a la mente pensante como único mecanismo posible para lograr el empeño. Y de este modo hacemos callar a nuestra conciencia del instante presente. Este proceso de acallamiento tiene lugar de forma automática, porque nuestra presencia interior se atiene a la ley de no interferencia. Permanece serena y silenciosa si insistimos en obtener la información únicamente a través del proceso de pensamiento y de entendimiento. Pero, en cuanto estamos preparados para aceptar la idea y actuar en función de ella, de que lo que hemos hecho de nosotros mismos, el ego, no es de fiar, y que la mente es una herramienta que tiene sus limitaciones, invitamos automáticamente a la omnisciente conciencia del instante presente a que nos dé la respuesta. De este modo, nos abrimos automáticamente a la posibilidad de acceder, sin ningún esfuerzo, al conocimiento interior. En este mundo, la mente será siempre el medio a través del cual se nos transmitirá el conocimiento, pero no necesariamente es el único medio para acceder al conocimiento. Si formulamos todas nuestras preguntas acerca de la vida desde este punto de conciencia, activamos la energía de la intuición, de la inspiración y de la revelación en nuestra experiencia vital cotidiana. Y esto nos abre la puerta al espacio del conocimiento sin tener que saber por qué. Es esencial que nos permitamos entrar en la experiencia del conocimiento sin saber por qué, porque durante el proceso de la presencia vamos a poder acceder a experiencias que tuvimos antes de desarrollar el lenguaje. Estas experiencias tuvieron lugar antes de que pudiéramos añadirles conceptos mentales y muchas de ellas son simplemente sentimientos, vibraciones o sensaciones. Son conocimientos, son energías en movimiento, son las experiencias emocionales que tuvieron lugar antes de que tuviéramos al alcance el lenguaje mental. Son las experiencias vibratorias que tuvimos en el vientre de nuestra madre y poco después de llegar a este mundo. Si insistimos siempre en tener que saber por qué para aceptar que lo que sabemos es cierto y real para nosotros, no dejaremos que nuestra conciencia entre en estos recuerdos vibratorios precoces y los active así con el fin de neutralizar su impacto negativo en nuestra experiencia vital actual. Las preguntas que formulamos a lo largo de nuestra experiencia vital son sumamente importantes. Gracias a la ley de causa y efecto, si mantenemos una mente abierta, las respuestas a nuestras preguntas se manifestarán siempre de una manera u otra. Si tenemos en cuenta esto, quizás podamos aceptar la posibilidad de que nuestra experiencia vital en un momento dado es una respuesta que se va revelando ante las preguntas que hemos estado formulando. El motivo por el cual esto no nos resulte evidente aún es porque la mayoría de las preguntas que hemos estado haciendo se han formulado de forma inconsciente. El proceso de la presencia nos ayuda a rectificar este problema, al enseñarnos el modo de eliminar este comportamiento inconsciente y al llevarnos a formular conscientemente las preguntas que nos sean de utilidad. Comprendiendo y aceptando que todas las preguntas que nos formulamos van a ser respondidas inevitablemente, podemos poner toda nuestra atención en el proceso de formulación de preguntas útiles y retirar nuestra atención del proceso de intentar pensar las respuestas. Se nos está pidiendo que mantengamos la mente abierta,
Se nos está invitando a explorar la experiencia de recibir, de permitir que nos lleguen las respuestas. Podemos iniciar esta experiencia justo en este momento, planteando la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las preguntas más beneficiosas que podemos formular antes de introducirnos en el proceso de la presencia? El sendero de la conciencia y el ciclo de 7 años. Dos de las revelaciones que dieron origen a las intenciones que subyacen al proceso de la presencia y a sus mecanismos son las que vamos a denominar como el sendero de la conciencia y el ciclo de 7 años. El sendero de la conciencia. Lo que hace del proceso de la presencia algo tan potente y no obstante tan fácil al mismo tiempo, es el reconocer y operar en sintonía con un sendero de la conciencia que es automático y completamente natural para todos los seres humanos. Todo en nuestra experiencia viene a la existencia principalmente mediante la aplicación inconsciente de la atención y la intención a lo largo de este sendero, que es, por tanto, como una segunda naturaleza para todos nosotros. Pero sorprendentemente, permanece oculta hasta que la traemos a la atención consciente. El mero hecho de comprender la simple dinámica de este sendero de la conciencia nos permitirá integrar el motivo por el cual es necesario acceder al núcleo emocional de nuestras experiencias con el fin de ajustarlo y provocar un cambio verdadero en los aspectos mentales y físicos de nuestra vida. En cuanto reconozcamos conscientemente el sendero de la conciencia y el ciclo de 7 años en nuestra propia experiencia vital, seremos capaces de integrar mejor las causas de muchas experiencias desagradables que estamos teniendo, o al menos saber por dónde comenzar a buscar las causas. El sendero de la conciencia es muy fácil de identificar cuando se observa el desarrollo normal de un niño recién nacido. Aunque nuestros cuerpos emocional, mental y físico son ya evidentes y se desarrollan simultáneamente, junto con cada uno de los demás desde el momento del nacimiento, existe un sendero específico que utiliza nuestra conciencia individual para moverse conscientemente dentro de ellos. En primer lugar, el niño llora, emocional. Luego aprende a hablar, mental, y solo entonces aprende a caminar, físico. Así pues, el sendero de la conciencia va de lo emocional a lo mental y de lo mental a lo físico. Cuando salimos del vientre de nuestra madre, somos básicamente seres emocionales. Lo único que somos capaces de hacer es emocionarnos. No disponemos de un lenguaje verbal ni de sus conceptos asociados para identificar nuestras experiencias, ni para comunicarnos efectivamente con ellas. Ni disponemos de las habilidades motrices para participar físicamente en nada. Nuestra experiencia del mundo es simplemente la de la energía en movimiento, en moción o emoción. Y permanecemos en este estado puramente emocional hasta que reconocemos algo. Así pues, nuestra conciencia comienza en la esfera emocional. La entrada en el siguiente estadio del sendero de la conciencia, es decir, en la esfera mental, tiene lugar cuando aprendemos a utilizar deliberadamente nuestras emociones para conseguir un resultado concreto. Cuando sucede esto, las emociones dejan de ser un reflejo reactivo ante nuestras circunstancias para convertirse en un medio de respuesta y de ahí dirigir el resultado de nuestras experiencias. Es decir, en el momento utilizamos deliberadamente el llanto o la sonrisa como un instrumento de comunicación para manipular conscientemente nuestra experiencia vital. Dejamos de ser puramente emotivos, es decir, estamos participando también mentalmente en nuestra experiencia. La entrada en la esfera mental se concreta cuando aprendemos la primera palabra.
Nuestra primera palabra es el acto de ponerle nombre a algo, y es normal que le pongamos nombre a aquello que reconocemos, simplemente porque lo reconocemos. El ser capaces de nombrar aquellos aspectos de nuestra experiencia que reconocemos demuestra que se ha abierto la puerta a la siguiente fase del sendero de la conciencia, la esfera física. El ser capaces de reconocer y de nombrar los aspectos de nuestra experiencia se debe a que estos aspectos específicos ya no se nos muestran como energía en movimiento. En el momento le ponemos nombre a algo, es porque vemos no tanto su aspecto de energía en movimiento como su aspecto de materia sólida. Le ponemos nombre a algo porque nos importa. El reconocimiento y el posterior acto de nombrar algo es la consecuencia de reconocer que lo que una vez fue energía en movimiento se ha transformado milagrosamente en lo que parece ser materia sólida, densa y estacionaria. Una parte de este proceso de entrada en esta experiencia del mundo se debe a que de algún modo nos hemos hecho adictos a hacer todo materia. Esta adicción es la que nos permite entrar perceptivamente y tener una experiencia física aparentemente sólida de un paradigma que es en realidad luz y sonido. O lo que es lo mismo, ondas de energía luminosa, vibratoria, en movimiento. Para entrar en la experiencia física tenemos que crear literalmente el efecto ilusorio de detener el mundo. Como niños, y una vez nuestra percepción ha detenido literalmente el mundo y ha comenzado a nombrarlo, gateamos curiosamente hacia aquello que hemos nombrado para tener un encuentro personal con ello. Este movimiento hacia afuera de nuestra atención y nuestra intención, que viene disparado por la curiosidad, es lo que nos saca de la pura experiencia emocional y mental hasta el tercer estado del sendero de la conciencia, la esfera física. Necesitamos la curiosidad para hacer literalmente el esfuerzo de dar nuestros primeros pasos en un mundo que nos interesa, un mundo material. El proceder externo del mundo reconoce inconscientemente ese sendero de la conciencia que nos lleva de lo emocional a lo mental y de lo mental a lo físico para entrar en la experiencia de este mundo. El reconocer el modo en que el mundo lo reconoce revela lo que denominamos como el ciclo de 7 años. El ciclo de 7 años. La experiencia puramente emocional, que comienza para nosotros en el mismo momento en que abandonamos el útero materno, disminuye y en muchos casos cesa su desarrollo cuando alcanzamos la edad de 7 años. A los 7 años termina oficialmente la infancia. A partir de entonces pasamos a ser muchachitos y muchachitas. Esta es la razón por la cual comenzamos la escolarización a esta edad, porque este momento de nuestra vida marca el punto en el cual dejamos de desarrollar el cuerpo emocional, dejamos la infancia para centrarnos más en el desarrollo del cuerpo mental. Desde los 7 años hasta los 14, aprendemos a desarrollar y a dominar mentalmente los fundamentos de nuestras habilidades en la Trinidad de la comunicación: hablar, leer y escribir. También aprendemos a comportarnos del modo que se estima aceptable y adecuado para la sociedad en la cual hemos nacido. Estos 7 años de intensa concentración en los fundamentos de nuestras habilidades mentales se reenfocan de nuevo en lo que llamamos la pubertad. A partir de los 14 años más o menos, nuestro desarrollo mental comienza a centrarse en lo que los demás consideran que tenemos que saber para que asumamos un papel físico significativo en la sociedad. Este ajuste de enfoque viene marcado por un incremento en la conciencia física que tenemos del entorno y de la relación que mantenemos con él. Los cambios hormonales que tienen lugar en el organismo en torno a los 14 años de edad marcan la salida del ciclo de aclimatación y socialización mental de 7 años y la entrada en nuestro tercer ciclo de 7 años. Este tercer ciclo intensifica el desarrollo de nuestra relación con el mundo físico externo
y a partir de entonces se nos declara adolescentes. Durante este tercer ciclo de 7 años, nos hacemos conscientes de nuestro cuerpo físico y de nuestro lugar físico en el mundo, y también durante este periodo nos sentimos atraídos o repelidos por otros seres humanos. Es aquí donde elegimos un grupo, y también es durante este ciclo cuando se pone el énfasis en averiguar cómo vamos a asumir nuestro papel de seres humanos físicamente capaces y responsables. La clausura de este tercer ciclo de 7 años se suele reconocer con la celebración de nuestro 21º cumpleaños y con la declaración de habernos convertido en adultos jóvenes. El proceso de la presencia nos demostrará a través de la experiencia personal que debido a la naturaleza del sendero de la conciencia y de los 3 primeros ciclos de 7 años, no podemos encontrar las semillas de nuestras experiencias físicas actuales en nuestras circunstancias físicas externas actuales. Ni tampoco se pueden encontrar en nuestros procesos mentales actuales. Al enseñarnos en primer lugar el modo de estar físicamente presentes y luego mentalmente claros, el proceso nos revelará que las semillas de todas nuestras experiencias desequilibradas de hoy han de encontrarse en la esfera en la cual las plantamos, en las experiencias emocionales no integradas en la infancia. En otras palabras, el proceso nos mostrará que el primer ciclo de 7 años de nuestra infancia, el ciclo emocional, es el punto causal de todas nuestras experiencias desagradables del presente. Nos mostrará que todas las semillas emocionales que se plantaron entonces y que no se integraron conscientemente en nuestra experiencia han hecho brotar los sistemas mentales de creencias negativos que a su vez se han manifestado en las condiciones o circunstancias físicas desequilibradas que experimentamos justo ahora. En el proceso de la presencia denominamos impresión emocional a esta mecánica de siembra de semillas que exploraremos más a fondo durante nuestro viaje a través del texto del proceso. Una de las revelaciones más profundas que el proceso de la presencia nos posibilita es que emocionalmente no nos ocurre nada nuevo a la mayoría de las personas desde que salimos de nuestro primer ciclo de 7 años. Veremos que, aunque pueda parecernos que pasamos constantemente por circunstancias y experiencias físicas novedosas, nada cambia realmente en el nivel emocional. Emocionalmente, estamos repitiendo cada 7 años el mismo ciclo que quedó impreso en nuestro cuerpo emocional durante los primeros 7 años de nuestra experiencia vital. Y cuando aprendemos a identificar la corriente emocional subterránea que impregna todas nuestras experiencias mentales y físicas, veremos con claridad que solo parece que estemos creciendo y que estemos teniendo experiencias variadas y diferentes. Para cuando llegamos a los 14 años de edad, nuestra atención y nuestra intención se traspasan literalmente a las circunstancias físicas de nuestra vida. Como adultos solo vemos la superficie, la parte sólida de las cosas, y debido a que el mundo físico, por su propia naturaleza, parece estar cambiando en todo momento y da la impresión de renovarse a cada momento, se genera la ilusión del cambio constante. Pero se trata de una estratagema del mundo físico. Es la gran ilusión, el gran espejismo. En Oriente llaman a esto Maya. El proceso de la presencia, al enseñarnos a ver por debajo de la superficie física de las cosas, nos va a revelar la verdadera naturaleza del ilusorio juego de prestidigitación del mundo físico. Y conseguirá esta proeza haciendo uso de nuestras capacidades mentales para mirar más allá de lo físico y ver el contenido emocional de nuestra vida, objetivo que logra a su vez
al permitirnos sentir aspectos de nuestra experiencia que hace mucho tiempo reprimimos. Cuando conseguimos ver esto, nos percatamos de que todos estamos repitiendo, casi inconscientemente, un patrón que se imprimió en nuestro cuerpo emocional durante la infancia. Y la repetición de estos patrones emocionales da lugar inconscientemente a la experiencia que denominamos vivir en el tiempo. El hecho de que seamos capaces de vivir energéticamente en el mundo como un tapiz de energías en movimiento, como una corriente emocional, es lo que nos permite ver que estamos viviendo de hecho en el pasado y escribiendo un futuro que replica obedientemente el contenido emocional de ese pasado. Nos dice que la mayoría de las personas sufrió una muerte emocional cuando llegó a los 7 años de edad. Esta es la verdadera muerte de la cual se nos pide que despertemos. Este patrón emocional repetitivo es el sueño que en la superficie de las cosas parece ser real. Cuando aprendamos a ver por debajo de la superficie de nuestro mundo de ilusiones, descubriremos algo ciertamente sorprendente. Los adultos son niños que murieron. El niño que hay dentro de nosotros tuvo que morir para poder hacerse aceptable como adulto. Y ahora nos toca a nosotros atravesar los barrotes de la prisión perceptiva de adultos que nos hemos creado para liberar a nuestro yo infantil de la prisión de las ilusiones. Si obtenemos la experiencia necesaria para rescatar nuestra inocencia, podremos entrar en un paradigma totalmente nuevo, un paradigma en el cual la inocencia y la experiencia vienen a descansar sobre los platillos de la balanza de la sabiduría. Solo si llevamos a cabo un viaje consciente que nos introduzca en la dinámica de nuestras corrientes emocionales subterráneas, podremos comprender por qué decimos una y otra vez o oímos decir no sé a qué, no sé por qué siempre me pasa esto a mí, o bien, ¿por qué se repite esto una y otra vez? Nuestro viaje a través del proceso de la presencia nos ayudará a darnos cuenta de que cuando decimos cosas como estas, no estamos hablando en realidad de un acontecimiento físico, sino de nuestros sentimientos con respecto o como reacción a los ciclos emocionales recurrentes de nuestra vida. Es el contenido emocional no integrado de nuestra experiencia vital el que se repite constantemente y nos lleva a manifestar un desequilibrio mental y físico. Una vez nos percatemos de que estamos recreando inconscientemente las resonancias emocionales de nuestra infancia, hemos dado el primer paso para despertar de este sueño. Entonces nos daremos cuenta de que es inútil entrometerse con las circunstancias físicas de nuestra vida exterior para conseguir un cambio real en la calidad de nuestras experiencias. Las circunstancias físicas desagradables que hay en nuestra vida justo en este momento son la manifestación física de los fantasmas emocionales del pasado. Podemos perseguirlos hasta la extenuación, pero sabemos ya que todas esas acciones, todos esos movimientos y conmociones, todos esos dramas, no resuelven nada. La razón principal de por qué las experiencias emocionales de los primeros 7 años de la vida siguen sin ser digeridas es porque este mundo en el que entramos no es exclusivamente una experiencia emocional, dado que posee también potentes componentes mentales y físicos. Para integrar plenamente nuestras experiencias aquí, tenemos que ser capaces de abrazarlas emocional, mental y físicamente. Durante el primer ciclo de 7 años disponemos de unas potentes capacidades emocionales, pero nuestras capacidades mentales y físicas aún no se han desarrollado. Este es el motivo por el cual el mundo interviene y zanja nuestro intenso desarrollo emocional en torno a los 7 años de edad. Porque si no lo hace, no nos concentraremos en el desarrollo de nuestras capacidades mentales y físicas que nos permitan convertirnos en seres
plenamente integrados. En este punto del discurso, convendrá llamar nuestra atención sobre la idea de que tenemos otro ciclo, basado en el 7, que precede al ciclo emocional que comienza en el momento del nacimiento. Se trata del ciclo vibratorio de 7 meses. Este ciclo comienza en el momento en que nuestra conciencia entra en la experiencia uterina, más o menos 2 meses después de la concepción. El ciclo emocional de 7 años, que comienza cuando nacemos en este mundo, es una repetición del patrón vibratorio impreso en nosotros durante estos 7 meses en el útero. Sin embargo, en el proceso de la presencia, no pretendemos integrar las experiencias vibratorias que tuvimos durante esta fase uterina de nuestro desarrollo, porque durante nuestro viaje por este mundo no nos vemos expuestos al paradigma vibratorio. De ahí que no dispongamos de un vocabulario para transmitírnoslo. Para poder acceder e integrar este ciclo vibratorio, se nos pide que hagamos nuestro propio viaje al silencio y la quietud interior a través de la práctica de la meditación. Este es el verdadero propósito de la meditación. Lo que muchas personas califican de experiencia espiritual es en realidad una experiencia vibratoria. El viaje que nos lleva a la integración consciente de nuestro cuerpo vibratorio, nuestro cuerpo espiritual, solo se puede emprender cuando podamos disponer de la guía de un maestro o maestra que ya haya integrado su cuerpo vibratorio. Y debido a que la integración del cuerpo vibratorio nos permite activar la perfección interior con independencia de nuestra perfecta imperfección de la experiencia del mundo exterior, llamamos a estos seres humanos maestros de vida perfecta. Su ciencia es la ciencia más elevada que se pueda encontrar o comprender en este mundo. Y solo entramos en esta fase de integración y entramos en contacto con un maestro así, cuando la intención de nuestra alma nos impulsa a ir más allá de la experiencia física, mental y emocional. El proceso de la presencia está dotado con todos los instrumentos y los conocimientos necesarios para ayudarnos a integrar plenamente nuestras experiencias físicas, mentales y emocionales, permitiéndonos así activar la intención de convertirnos en un ser perfecto en este mundo. Nos da el conocimiento necesario para situarnos en la misma línea de salida del viaje vibratorio que hace posible la realización de esta perfección. Históricamente, el sendero de la integración vibratoria recibe el nombre de misticismo. El proceso de la presencia pretende enseñarnos a abrazar plenamente la experiencia vital en la que nos encontramos, más que ir más allá de ella. Nos enseña a aparecer en el aquí y el ahora. Y lo logra enseñándonos a escuchar los mensajes de los fantasmas emocionales de nuestro pasado y a hacer uso de la atención y la intención para regresar al punto en el que nuestro crecimiento emocional se cortó abruptamente, transformando nuestra conciencia del instante presente en una ficción mortal. Con ello, conoceremos de primera mano el motivo por el cual tenemos que ir más allá de nuestras ilusiones físicas y atravesar nuestra confusión mental para reactivar y revitalizar las energías responsables del verdadero movimiento de nuestra experiencia vital, es decir, el motivo por el cual tenemos que viajar conscientemente hacia atrás por ese mismo sendero de la conciencia por el que entramos en el mundo físico y desactivar los efectos negativos del ciclo de 7 años en nuestras experiencias actuales. Cuando hagamos esto, el velo del pasado y del futuro proyectado caerá hecho jirones, para que la alegría y la belleza inherentes al instante presente sean verdaderamente evidentes para nosotros. Esta no es una empresa pequeña, pero si realmente la emprendemos, no tardaremos en darnos cuenta de que es ciertamente una de las empresas más importantes que podemos llevar a cabo en nuestra vida. En realidad,
Viajar hacia atrás no es la descripción más adecuada de este procedimiento, pues solo tiene sentido en tanto en cuanto estamos viviendo en el tiempo, y debido a ello nos percibimos como si estuviéramos moviéndonos hacia adelante constantemente. Sin embargo, a decir verdad, mientras no integremos nuestro pasado, estaremos en realidad dando vueltas en círculo como un cachorro intentando morderse la cola. Una forma más adecuada de describir el viaje en el que nos sumerge el proceso de la presencia es que nuestro viaje por la vida ha sido hasta este momento un viaje hacia afuera, un viaje hacia la experiencia física. El aspecto más externo de nuestra experiencia es físico y seguirá siendo físico en tanto en cuanto nos importe. Cuando aprendamos a dar pasos hacia el interior, entraremos en primer lugar en la esfera mental, y cuando demos otro paso más hacia el interior de nuestro ser, volveremos a entrar esta vez conscientemente en la esfera emocional. La esfera emocional, como ya hemos dicho, se encuentra a un solo paso de la esfera vibratoria, o de lo que podemos considerar como una auténtica experiencia espiritual. El viaje de regreso que emprendemos en nuestro interior por el sendero de la conciencia para alcanzar la totalidad en esta experiencia vital no es algo que vaya a resultarnos nuevo, puesto que lo hacemos ya de muchos modos. Cada vez que tenemos el deseo de regresar a nuestro origen o de entrar en contacto con él, hacemos este viaje automáticamente. Para verlo con claridad, fijémonos en la oración de un niño. En primer lugar, el niño se arrodilla y pone las manos juntas, lo físico. Luego habla con Dios, lo mental. Más tarde, sus inocentes palabras conmueven su corazón y activan sus sentimientos, lo emocional. De este modo, el viaje de regreso a lo largo del sendero de la conciencia es desde lo físico a lo mental y desde lo mental a lo emocional. Es exactamente el sentido opuesto al del sendero exterior, en el que se embarca nuestra conciencia desde el mismo momento en que entramos en el mundo físico. Como ya se ha mencionado, la meditación está diseñada también para activar este sendero de regreso en nuestro interior. En primer lugar, adoptamos una postura física, luego repetimos un mantra mental y después evocamos una experiencia emocional de amor y devoción interior. Esta experiencia emocional alimenta después nuestra capacidad para penetrar en la esfera vibratoria. La meditación, en su forma más pura, es un instrumento que pretende sacarnos de la experiencia del mundo físico a lo largo de un sendero mental, para introducirnos en nuestro corazón. Cuando nos hallamos en nuestro corazón, estamos a solo un paso de nuestra presencia divina, y es ella la que supervisa nuestra entrada en la esfera vibratoria. El proceso de la presencia rinde homenaje al sendero de regreso. Un sendero necesario si se quiere reactivar la conciencia de nuestra presencia interior y la relación con ella. Para esto, nos hace tomar conciencia del sendero que tomamos cuando dejamos atrás nuestra inocencia emocional infantil, cuando salimos de la infancia para entrar en el mundo de los adultos. Al enseñarnos el modo de regresar metafóricamente al primer ciclo de 7 años, que le dio a nuestra infancia la intención de traer el equilibrio mediante la integración de las experiencias que se imprimieron en nuestro cuerpo emocional, este proceso nos permite comprender lo que significa la frase: a menos que os hagáis como niños de nuevo, no podréis entrar en el reino de los cielos. Mateo 18:2-4. Otra forma de transmitir esta misma enseñanza es: a menos que regresemos por el sendero de la conciencia y traigamos la paz a nuestro yo emocional infantil, no podremos neutralizar los impactos negativos de las experiencias no integradas de nuestro primer ciclo de 7 años. Y en tanto no logremos esto, no podremos realizar un movimiento verdadero en nuestra vida, ni tampoco
restablecer el equilibrio en nuestras experiencias mentales y físicas en este mundo. Y en tanto no consigamos este equilibrio, seremos incapaces de ir más allá de los confines de este mundo y de volver a nuestro origen. Este es el sendero que el proceso de la presencia le invita a recorrer. Esto es lo que hace posible entrar en contacto con nuestra presencia interior. En este punto de nuestro discurso, conviene resaltar que el ciclo de 7 años, tal como lo hemos descrito aquí, se amolda perfectamente a la aceleración actual que vive nuestra evolución. Cabe la posibilidad de que los ciclos de los niños de hoy en día se hayan reducido a 6 años o incluso a 5, debido a que la transición del desarrollo del cuerpo emocional al desarrollo del cuerpo mental se está realizando a una edad más temprana por causa de la escolarización. Sin embargo, por lo que respecta al proceso de la presencia, nos referiremos a este ciclo emocional como un ciclo de 7 años, si bien nos mantendremos abiertos a cualquier excepción a esta regla. Al someternos a este proceso, iniciamos conscientemente un cambio en nuestra experiencia de este ciclo de 7 años, dado que poco a poco vamos neutralizando el impacto negativo que tiene el ciclo en la calidad de nuestra experiencia vital presente. Y repitiendo el proceso más de una vez, podemos llegar a desmantelar el ciclo por completo, porque el proceso elimina las barreras energéticas que se levantaron en nuestro interior con la muerte emocional que sufrimos cuando entramos en la edad adulta. Cuando el ciclo se halle suficientemente desmantelado, nos encontraremos al borde del precipicio de nuestro propio vacío personal, ese lugar que durante tanto tiempo hemos evitado. Aquí es donde nuestra conciencia de tener un pasado y un futuro proyectado se desvanece en un instante eterno, en el presente del ahora. Aquí es donde la experiencia energética de las polaridades empieza a disolverse y a hundirse en la experiencia vibratoria de la unidad. No debe preocuparnos el hecho de que aún no podamos discernir las evidencias del ciclo de 7 años en nuestra propia experiencia vital. Para llegar a percibir las huellas de nuestro ciclo de 7 años, tenemos que empezar por alejar nuestra atención de los acontecimientos superficiales de nuestra vida e ir siendo cada vez más conscientes de las corrientes emocionales subterráneas que corren a través de ellos. Con esto acumulamos conciencia del instante presente. El proceso de la presencia nos permite conseguir todo esto.